안녕하세요. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Somos del grupo 212 QVP. Realizamos este proyecto con la finalidad de darles a conocer el HPLC, o sea, cromatografía líquida de alta resolución. La asesoría del doctor Eneas Chabela y a cargo de la doctora Yanis Maldonado. Y a continuación, la entrevista con el doctor Eneas. Solo como comentario, les decía a los alumnos que el equipo todavía no está instalado ni funcionando. ¿qué es el HPLC? El HPLC es un equipo que nos permite hacer la separación de biomoléculas. Generalmente para eso los utilizamos las personas que nos dedicamos a las ciencias de la salud, para separación de biomoléculas. Ahora, no todos los laboratorios están interesados o equipados con un equipo de HPLC, ¿verdad? Solo algunos laboratorios que tienen interés en hacer esta separación de biomoléculas. Entonces, por ejemplo, va a ser poco común que este equipo lo encuentren en un hospital o en una sala de urgencias y cosas así. Va a ser muy difícil que encuentren, ¿no? O en un laboratorio clínico solo. Entonces, este equipo tiene su función de separar biomoléculas de interés biológico, del interés que nosotros tengamos. Carbohidratos, DNA y proteínas son las biomoléculas que generalmente nos interesa estudiar a los que nos dedicamos a las ciencias biológicas, ¿no? Al área de la ciencia. ¿Cómo funciona el HPLC? Pues yo supongo que ver cada uno de los componentes que tiene el equipo. Está una computadora, la cual yo les pregunto, ¿para qué se imaginan que hay una computadora aquí? Es parte del equipo. Sí. ¿Para qué servirá? Es más que nada para arrojar la información, o más bien obtener la información que arroje el HPLC. Como una base de datos. Muy bien, para guardar la información que nosotros vayamos recolectando a través de la HPLC. Y entonces, otro componente principal pues es la columna. Y esta columna es más que nada un filtro. Es un filtro que puede estar compuesto de una resina con diferentes propiedades, ¿sí? Pero este es un filtro compuesto de una resina. Específicamente esta columna es de exclusión molecular, y lo que hace este filtro es separar las moléculas en base a su peso o tamaño molecular. Otro componente del equipo de HPLC importante son, digamos que el módulo de operación central, el cual tiene unas bombas que generan presión que ayuda a separar las biomoléculas, ¿sí? El HPLC trabaja a través de una fase sólida, que es la columna, y una fase líquida, que son soluciones acuosas, y es que estamos trabajando con proteínas, por poner un ejemplo. Entonces, a partir de estas soluciones acuosas que se almacenan en estos tubos, a través de una manguera pasan a través de la fase sólida, y para poder pasar a través de esta fase sólida, que es una matriz altamente empacada, se necesita ejercer presión en la entrada. ¿De acuerdo? Entonces, después, una vez que sale esta fase líquida, que es el buffer, pasa a través de un detector que ahorita no lo voy a identificar, a lo mejor es un detector que está integrado en el equipo, y después del detector pasa a lo que se llama un colector de fracciones, que lo que hace es ir colectando, como su nombre lo dice, fracciones de esa matriz, de esa fase líquida, ¿sí? Entonces, es así como es el funcionamiento general del equipo. Este módulo sirve básicamente para hacer presión, la cual se regula a través de un software con esta computadora. Esta computadora tiene instalado un software que me permite regular o mover las condiciones a través de este módulo. Y finalmente está el colector de fracciones, como les decía, el cual también se puede programar para colectar, ya sea en base a tiempo
Es decir, cada minuto colectar lo que vaya saliendo de esta columna y pasa a través del detector, o bien puede ser a través de volumen. Uno le puede decir, coléctame cada 0.5 mililitros, por ejemplo. Y este colector, acércate compañero, este colector pues tiene diferentes hoyitos que en donde se ponen tubos. Estos hoyitos, cada uno de esos se posiciona un tubo. En este caso los tubos para este colector son los clásicos de vidrio de 14 por 100 milímetros, ¿no? 14 por 100. Entonces se ponen los tubos y el equipo a través de esta parte del equipo se desplaza de manera vertical y horizontal para ir posicionándose en cada una de estas plazas e ir colectando cada una de las fracciones que nosotros le hayamos programado. ¿Qué reactivos se utilizan? Nosotros lo que necesitamos es, si queremos purificar una proteína, por así decirlo, por poner un ejemplo, necesitamos que la proteína se sienta en un ambiente cómodo, ¿no? En un ambiente en el cual no se vaya a desnaturalizar o no vaya a perder su función. Porque al final de cuentas, la idea de purificar una proteína o alguna otra biomolécula es que conserve sus funciones, es decir, separarla del resto de los componentes, pero que tenga sus funciones, porque no le queremos quemar fotos a la proteína, queremos ver que esa proteína tenga X o Y función en un estudio in vitro generalmente. Entonces, pues sí, efectivamente, a las proteínas, por ejemplo, se les mantiene en soluciones reguladoras, soluciones buffer, como se les conoce en inglés, y son soluciones que amortiguan los cambios en el pH en esa solución. Entonces, ahí lo que evita uno es caídas drásticas o subidas en el pH que puedan afectar precisamente la estructura de la proteína y por lo tanto la función. Entonces se utilizan soluciones reguladoras y les decía que utiliza una matriz la cual va a permitir hacer la separación de nuestra proteína en base a las características de cada una de las columnas. El equipo de HPLC pues genera residuos de acuerdo a lo que nosotros lo alimentemos en nuestras botellas. Obviamente si nosotros ponemos si nuestro interés, por ejemplo, es separar otro tipo de biomoléculas que no sean proteínas, generalmente en estos depósitos vamos a poner, por poner un ejemplo, si es un líquido, podemos poner solventes que no son polares o no son solubles en agua y que pueden ser contaminantes. En ese caso, cada uno de los desechos que se vayan obteniendo después de colectar las fracciones, separamos la fracción o la proteína o la molécula que nos interese separar, la apartamos, pero el resto de las colectas se van acumulando obviamente en un frasquito y se le da el tratamiento adecuado para cada una de las soluciones. En el caso en donde uno está purificando proteínas, por ejemplo, se utilizan soluciones buffer que no tienen una alta repercusión en el ambiente, entonces estas se pueden desechar en la taja o en los vertederos comunes y corrientes, ¿no? ¿Cómo debe ser el mantenimiento adecuado para este tipo de aparatos? Para el mantenimiento del equipo es, digamos, a través de técnicos especializados. Estos equipos son, digamos, pues sofisticados, bastante sofisticados, en donde el mantenimiento tiene que ser de acuerdo a lo que uno vaya monitoreando en cuanto a su funcionamiento. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en el inicio del uso de vida del equipo, obteníamos purificaciones en un tiempo determinado y vemos que posteriormente se va tardando más o ya no tiene una buena resolución, puede ser problema de que la columna se está degradando, se está echando a perder o está perdiendo su vida útil,
O puede ser que el equipo, el aparato en sí, ya no esté ejerciendo una presión adecuada, que tenga que ver con el desgaste de cada una de las gomitas que tiene, ¿no? Las bombas, etc. Entonces, el mantenimiento, obviamente, pues es cuidando cada uno de los componentes. Entonces, si una columna, en cada una de las columnas, por ejemplo, tiene un instructivo, un manual de uso, entonces cuidar que los usuarios, cuando vengan a hacer uso de esta columna en particular, la usen con los solventes adecuados, la usen con presiones determinadas, adecuadas, y también el equipo, ¿no? El equipo también no sobresaturarlo de carga de trabajo. Si vemos que está goteando, pues hablando luego con el técnico para que le cambie algún empaque posiblemente, y no dejar ese goteo y dejar esa fuga que pueda dañar toda la bomba o todo el aparato. Entonces, ese es el tipo de mantenimiento que le debemos de dar. Y sí, hacer monitoreo del funcionamiento periódicamente, digamos una vez al mes por lo menos, para saber que el equipo está funcionando adecuadamente o tiene algún tipo de fallo. ¿Cuál es la vida útil de este equipo? La pregunta ahí es, depende del uso y depende del usuario. Obviamente, estos equipos con un usuario capacitado y con un mantenimiento adecuado pueden durar, en particular, puede durar aproximadamente unos 10 años antes de que presente una avería mayor, por así decirlo. Pero obviamente si lo utiliza un personal no capacitado y no se tiene una estricta vigilancia de que efectivamente se está trabajando en condiciones adecuadas, pues quién sabe, ¿no? Puede ser hasta un mes, en un mes se puede dañar, ¿Qué tan accesible es? Pues este equipo es uno de los más baratos en el mercado. Y aún así el equipo salió, tuvo un costo de 600,000 pesos. Y eso es lo más barato. Entonces los otros equipos de HPLC, que son mucho más completos, tienen más bombas, etc., pues salen alrededor de 1.200.000, 800,000 pesos, 900,000 pesos, cerca de 1.000.000 pesos. Pero eso es solo el aparato, porque además el colector de tracciones y la computadora y las columnas, en los otros equipos los venden por separado. En este equipo fue como una especie de promoción, traía el HPLC, el colector y la computadora incluido en los efectos. Y luego, bueno, ya la columna, pues esas columnas tengo otras allá guardadas. Esas obviamente las he ido comprando por separado. Esta columna, por ejemplo, tiene un costo como de 25,000 pesos. Entonces, por eso nadie tiene ya ¿Qué tipos de cromatografía existen? También hay otro tipo de cromatografía. Esta es cromatografía de líquidos y hay cromatografía de gases. ¿Sí? Y la cromatografía de gases, en vez de utilizar, como su nombre lo dice, un líquido como fase móvil, se utiliza un gas. Y ese tipo de cromatógrafos está destinado para purificar otro tipo de moléculas. Entiéndase carbohidratos líquidos, moléculas pequeñas que se puedan producir en las plantas, ¿no? O en cualquier organismo vivo, pero a lo que me refiero es que se hace separación de moléculas pequeñas, de menor peso.